Escaparatecidio, dentro del corpus de la Tremenda Corte 3, funciona como una pieza especialmente reveladora porque desplaza el foco desde el delito en sí hacia el proceso de interpretación del delito, convirtiendo la sala del tribunal en un escenario donde no se juzga tanto un acto concreto como la capacidad humana de justificarlo, tergiversarlo o incluso embellecerlo. Desde el inicio, el episodio plantea un conflicto mínimo, la rotura de un escaparate que en cualquier otro contexto podría resolverse con rapidez, pero que aquí se estira deliberadamente hasta convertirse en un ejercicio casi antropológico sobre cómo hablamos, cómo mentimos y cómo nos defendemos cuando sentimos que el mundo nos observa. El título mismo, escaparatecidio, ya sugiere una exageración lingüística que prepara al espectador para lo que vendrá. Un juicio donde las palabras pesan más que los hechos y donde la lógica se diluye en favor de la astucia verbal. Una de las primeras cosas que llama la atención es la manera en que el juez intenta establecer un orden narrativo desde el caos inicial, pidiendo claridad, precisión y respeto, mientras el propio lenguaje judicial se va contaminando poco a poco de la confusión que pretende combatir. Este contraste es esencial para entender el humor del episodio, porque no se trata de una burla simple a la autoridad, sino de una observación más profunda sobre la fragilidad de cualquier sistema que depende exclusivamente de la palabra. Tres Patines aparece como el catalizador perfecto de este desorden controlado, no tanto porque sea inherentemente caótico, sino porque entiende intuitivamente que el sistema funciona mientras uno sepa hablarle en su propio idioma, incluso si ese idioma está lleno de trampas. En una escena temprana, cuando se le pregunta por su relación con el escaparate, Tres Patines no responde de forma directa, sino que rodea la pregunta con anécdotas, justificaciones y giros semánticos que logran desplazar la atención del hecho concreto hacia su supuesta intención y a Irsaid, una de las grandes virtudes del episodio. El espectador se ríe, pero también reconoce una estrategia cotidiana, la de explicar tanto una situación que al final nadie recuerda qué fue lo que realmente ocurrió. Comparado con otros episodios de la Tremenda Corte 3, Escaparatecidio destaca por la densidad de sus diálogos, que parecen construidos no solo para provocar risa inmediata, sino para sostener múltiples niveles de lectura. Cada personaje aporta una versión ligeramente distinta de los acontecimientos, y esas diferencias no se presentan como errores, sino como verdades parciales que conviven incómodamente en el mismo espacio. Este recurso narrativo recuerda ciertos relatos judiciales clásicos donde la verdad es siempre esquiva, pero aquí se utiliza con un tono ligero que evita cualquier solemnidad excesiva. En lo personal, siempre he sentido que la Tremenda Corte alcanza su mejor forma cuando logra que el espectador se pregunte si realmente importa quién tiene razón, o si lo verdaderamente revelador es el camino que se recorre para intentar demostrarlo. Escaparatecidio encarna perfectamente esa idea porque el escaparate roto se convierte en una excusa para exponer la vanidad, la inseguridad y la picardía de todos los implicados. Hay una escena particularmente elocuente en la que un testigo describe el estado del escaparate con un dramatismo desproporcionado, como si se tratara de una tragedia irreparable. Y esa exageración funciona como espejo de nuestra tendencia a inflar los problemas ajenos mientras minimizamos los propios. El fiscal, por su parte, representa la voz de la acusación institucional, pero incluso él termina atrapado en el juego verbal, utilizando tecnicismos que no aclaran nada y que solo sirven para prolongar el debate. El abogado defensor, lejos de ofrecer una defensa sólida, se suma al caos con argumentos que parecen más pensados para lucirse que para convencer. Y esa complicidad involuntaria entre todas las partes refuerza la idea de que el juicio es, en realidad, una puesta en escena. En comparación con episodios más centrados en la picaresca pura, Escaparatecidio introduce una dimensión casi metateatral, donde los personajes parecen conscientes de que están siendo observados y ajustan su discurso en consecuencia. Esta sensación se intensifica hacia el final, cuando el juez intenta cerrar el caso y se enfrenta a la imposibilidad de condensar todo lo dicho en una sentencia coherente. Ese momento, lejos de ser frustrante, resulta profundamente cómico porque revela una verdad incómoda.
que a veces la acumulación de palabras no nos acerca a la justicia, sino que la vuelve inalcanzable. Desde una perspectiva más amplia, el episodio puede leerse como una crítica suave pero incisiva a la burocracia y a la fe ciega en los procedimientos, mostrando cómo estos pueden ser manipulados por quienes dominan el arte de hablar. En mis propias conversaciones con amigos sobre La Tremenda Corte, siempre se hace la idea de que la serie sigue siendo relevante porque retrata comportamientos humanos universales. Y Escaparatecidio es una prueba clara de ello. El episodio no necesita referencias externas ni contextos específicos para funcionar, porque su humor nace de situaciones reconocibles, de discusiones que se desvían, de responsabilidades que se diluyen y de autoridades que, pese a su poder, se muestran vulnerables ante la astucia cotidiana. El cierre del episodio no ofrece una moraleja explícita y esa ausencia es coherente con su espíritu, ya que deja al espectador con la sensación de haber presenciado algo más que un simple una pequeña radiografía de cómo construimos nuestras propias verdades. Escaparatecidio, visto así, no es solo un episodio cómico, sino una reflexión disfrazada de risa sobre el lenguaje como arma, como refugio y como escaparate donde todos, queramos o no, terminamos exponiéndonos.